¿Cómo están, amigos? Es un gusto poder saludarlos. Quiero darles la cordial bienvenida a esta nueva presentación, ya casi llegando al fin de semana. Hemos consumido cerca del medio mes de este primer mes del año 2021. Y pues para mí es una grata satisfacción el día de hoy presentarles esta nueva transmisión y que, como siempre, vamos a ir desarrollando algunos puntos importantes sobre hablar en público. Es una de las actividades que una persona puede desarrollar, ya sea para crecer de forma personal, ya sea para crecer de forma como tu marca personal. Puedes posicionar tu marca personal ante la sociedad, ante la familia. Es importante desarrollar esta habilidad. Y lo que las personas quizá no están conscientes es que no sabemos cuándo nos va a tocar hablar en público, ya sea de forma formal, presentaciones de negocios, presentaciones de algún producto de tu empresa, quizás estás en un multinivel, quizás haces continuamente presentaciones para la empresa donde trabajas, o puede ser la parte informal, discursos sociales. Imagínate que te invitaron a una boda y por alguna razón, puede ser boda, cumpleaños, algún tipo de reunión familiar, y en ese momento las personas que están ahí, pues te dicen, por favor, haga uso de la palabra y qué vas a decir, ¿no? La clave es aquí no quedarse callado. La clave es enfrentar ese momento, y para ese momento, para ese tipo de situaciones, tienes que tener, como decimos, sacar las herramientas que tenemos guardado debajo de la manga, ¿no? Así que les vamos a presentar algunos elementos que siempre va a ir alimentando para su presentación en público. Bien, entonces les voy a compartir pantalla. Quiero presentarles el día de hoy algunos elementos que siempre son importantes. Recordarles que si nosotros desarrollamos esta habilidad, pues yo sé que les va a ir muy bien. Aparte, seguro de que ustedes se van a posicionar como marca, o tu marca personal, lo que se llama, se va a posicionar ante la sociedad. Ustedes van a ganar confianza. Ahí es donde empieza la autoestima. Muchas veces nosotros buscamos en cosas externas la autoestima, cuando simplemente la autoestima está en nosotros. Así que es importante que desarrolles esta habilidad. No solamente la autoestima, sino te vas a convertir en una autoridad en el tema. No sé cuál es el tema que dominas, a qué te dedicas, pero si tú empiezas a desarrollar, a hablar ante las personas, te posicionas como una autoridad. La gente te ve que tú eres un experto, que tú eres el gurú del tema, aunque estés empezando. ¿Vale? Entonces, es siempre importante desarrollar esta habilidad. Hablar en público, cómo realizar tus presentaciones de forma eficaz, de forma efectiva. Cuando hablamos de forma efectiva, que tu mensaje llegue al oyente, a la audiencia, y que te entiendan, ¿vale? A eso se refiere la comunicación eficaz. Esta fotografía es una de las presentaciones que solíamos hacer cada semana. Teníamos una presentación, obviamente, en las presenciales, con este tema de las pandemias, pues estamos haciendo presentaciones virtuales. Entonces, muchas personas venían. Muchas veces hemos llenado el auditorio, muchas veces tampoco no, pero las presentaciones han sido continuas, de forma continuas. Entonces, ese es, digamos, o en otras palabras, lo que les voy a presentar aquí es simplemente un resumen de las experiencias que tuve. Cada presentación, ya sea en el aula,
en nuestra aula donde damos curso de oratoria o nos invitan a diferentes situaciones, la clave simplemente es vivir experiencias positivas. Cada presentación es diferente, cada público es diferente, cada público responde de diferente manera y sobre todo cómo ustedes como oradores interactúan con el auditorio, con las personas, va a depender mucho de eso. Por eso siempre hago énfasis de que nosotros debemos proyectar energía, fuerza, entusiasmo, vitalidad, para que las personas también de esa forma te respondan. El público va a responder cómo está en sus estados de ánimo el orador, el conferencista, el ponente. Bien, entonces la preparación de una presentación efectiva. Principios básicos para una presentación eficaz. ¿Para qué? El objetivo. ¿A quién es el receptor? Obviamente, ¿a qué tipo de público vamos a llegar? Y sobre qué el mensaje. También el cómo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tu presentación? ¿Vas a informar? ¿Vas a vender? ¿Vas a convencer? ¿Vas a influir? Todos los sinónimos, términos que utilices. ¿Cuál es el objetivo de tu presentación en público? Siempre tenemos que tener un objetivo. Si el caso fuera, por ejemplo, también puede ser el caso de que simplemente quieras informar. En este momento mi presentación es informar nada más. Pero como añadidura se vienen efectos secundarios, podríamos decir, después de tu presentación, no simplemente después, sino después de un mes, 2 meses, incluso después de años, las personas te van a buscar para un curso, para un asesoramiento personalizado. Entonces, siempre tenemos que apuntar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? ¿Vas a vender? ¿Vas a informar? ¿Vas a entretener? ¿Vas a influenciar? ¿Vas a vender? ¿A quién? El receptor. ¿Cuál es el tipo de público que nosotros al que nos dirigimos? Obviamente es más fácil segmentar en las presentaciones presenciales porque las personas vienen al auditorio. Entonces son jóvenes, son personas adultas, son solamente mujeres o es un grupo heterogéneo, un poco de todo. Entonces, dependiendo del objetivo o dependiendo que la situación y el contexto, tú estás organizando el evento o te contrataron una empresa, una ONG, algún tipo de organización. Entonces, mucho va a depender, digamos, al tipo de personas. Son profesionales, no profesionales, empresarios, en una compañía de multinivel, que en esos casos tiene que ser muy enérgico. Entonces, sobre el mensaje, ¿cuál es el mensaje que vas a presentar? Entonces, siempre tener estos elementos, las habilidades de comunicación, organización de la presentación, materiales de uso. Si ustedes se fijaron en la presentación, en la lámina anterior, a ver si voy a poder regresar, ahí está. Materiales, cuando hablamos de materiales, en el escenario, donde estoy apuntando con el puntero, hay unas tablas, una especie, este es el ejercicio del abecedario, se llama gimnasia cerebral, y al fondo hay otros papelógrafos, lo llamamos aquí en Bolivia, papelógrafos, que son dinámicas, y las personas están levantando las manos. Estoy haciendo hacer gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral con el abecedario que está aquí al frente, simplemente levantamos las manos de manera sincronizada. A, B, C, dependiendo qué letra esté. Entonces estamos interactuando, yo utilizo material y en las presentaciones generalmente a mí me gusta utilizar el pizarrón, estoy acostumbrado con el pizarrón. Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar? Y la preparación.
¿Para qué? Antes de empezar, antes de comenzar nuestra presentación, es importante identificar el objetivo, lo que decíamos al inicio. Puede ser para motivar un grupo Sabemos que cuando las personas vamos a la empresa, a las actividades donde nos dedicamos, y como que se hace una rutina todos los días. Las actividades son los mismos, las actividades siempre se hacen de esa manera. Y para eso, por ejemplo, es necesario levantarles los ánimos, motivarles. También puede ser informar sobre alguna temática, demostrar, por ejemplo, un producto que funciona, por ejemplo, no sé, alguna empresa está presentando un producto y demostrar ante el público. Generalmente las conferencias gratuitas se hacen online, presenciales. eh, Muchos hacen en eso, ¿no? Hacen una demostración. En las conferencias virtuales, por ejemplo, están no sé, están auspiciando un curso de diseño gráfico y en la presentación gratuita llegan personas y pues simplemente el uso de las principales herramientas. Entonces hay un conjunto de objetos, situaciones donde se puede hacer una presentación, demostración de algún producto, todo eso. Vender, por ejemplo, puedes vender tu curso, puedes vender algún tipo de curso que estás promocionando, si tienes algún curso en el internet, provocar una reacción. Tal vez esto esté relacionado, por ejemplo, con los discursos políticos. Las controversias generalmente causan, pero un efecto dominó. Es importante hacerlo esto. Generalmente los políticos, ¿no? A veces decimos sus metidas de pata. Generalmente son los políticos de niveles, están muy bien asesorados. Entonces, qué sé yo, el presidente de alguna nación, algún ministro, lanza una temática y pues ese mensaje provoca, digamos, una reacción, ya sea de sus seguidores a favor o lo contrario. Entonces, provocar una reacción. Persuadir a un público determinado para que te sigan. Igual, todo esto va relacionado con cualquier tipo de discurso, el objetivo, ya sea al tipo de oratoria también, oratoria militar, oratoria religiosa, política, empresarial. Entonces, todo va en conjunto. Enseñar, por ejemplo, una clase tiene un objetivo de enseñar, mover a la acción a las personas. Entonces, mucho va a depender de nuestro objetivo. Preparación de una presentación objetiva. ¿Sobre qué? Análisis de la audiencia, los objetivos generales. La temática tiene que ser útil para las personas. Quizá algo nuevo. Pero alguien se preguntará, no tengo algo nuevo. Pero preséntalo algo que ya esté, no sé, eh, algún tema muy antiguo. Pero preséntalo, hazlo como si fuera nuevo. Seguramente ustedes conocen, la mayoría del público conoce, hay un libro que es como la Biblia del orador, del conferencista, de un autor americano que se llama Dale Carnegie. Dale Carnegie escribe el libro o escribe casi una biografía. Y el libro se llama Cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Entonces, ¿qué es lo que hace este libro? ¿O cuál es el contenido principal de este libro? Simplemente él narra historias. Primero empieza de cómo empezó Dale Carnegie a introyectarse en la oratoria. Después, en sus estudios, según él iba enseñando a diferentes públicos, iba a las iglesias, iba a organizaciones, empresas, y en el transcurrir de ese viaje, él recopila experiencias
ya sea de otras personas, de otros oradores o de él mismo. Entonces, más o menos dice él, en verano de 1900 tanto, asistí a una presentación y este orador hizo de esta forma. Hace como una especie de un pequeño análisis, presenta un problema de este orador y también hace las soluciones, las técnicas, qué puedes utilizar, cómo lo puedes hacer, cómo puedes evitar los errores que presentó este orador. Realmente este libro es una, es una magia, digamos, ¿no? Te presentan, si tú lo estudias detenidamente, si tú lo escudriñas detenidamente, pues te vas a dar cuenta que simplemente son experiencias personales. Jim Rohn habla de las experiencias de otras personas. Prestarse experiencia de otras personas. Y Dale Carnegie lo hace perfectamente. Bueno, aunque Jim Rohn es después. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, aunque el libro esté escrito por los 1900 inicios, pues lo podemos presentar como algo nuevo, con un título impactante, con una tapa impactante, por ejemplo, si fuera un libro que estés haciendo, entonces algo que sea nuevo, aunque no sea nuevo, pero presentarlo como algo nuevo. Y agradable a la vez. Las historias, las anécdotas personales, los famosos chismes, el mundo del chismerío siempre va a llamar la atención. Y estos libros, tanto de Dale Carnegie, su libro Cómo hablar en público, Cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocios, y su otro libro, Cómo ganar amigos e influir sobre los hombres de negocios, es lo mismo, el contenido es el mismo, ¿no? Siempre va a ir hablando de experiencias. Entonces, este tipo de contenido siempre va a causar impacto en las personas. Organización de la presentación. Siempre tiene que haber una estructura. Muchas veces las personas se pierden en esto. Y no son conscientes. Sí, son muy buenos para hablar en público. Son espectaculares. Envuelven al auditorio. Tienen un buen sentido del humor. Pero a pesar de esas habilidades que tenga la persona, no puede ser un orador profesional, uno quizá que está empezando, pero no están conscientes de utilizar la estructura, seguir una estructura. ¿Qué es una apertura? El cuerpo, lo que también se llama el desarrollo, y un cierre impactante. Entonces, tener una apertura impactante, mensaje clave, es cuando nosotros, de cómo nosotros empecemos una presentación, el público nos va a seguir en el desarrollo. Entonces, tener el cuerpo, dice, estructuración de las ideas principales. Siempre organizarse un mapa mental. Hoy en día hay diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para que no te olvides. Otra de las cosas que las personas dicen, me olvido cuando tengo que decir. Es que tampoco trabajan con herramientas. Otra es una de las herramientas, por ejemplo, es un mapa mental. Pueden utilizar un cuadro sinóptico, mapa conceptual. Ahora hay herramientas más atractivas y sencillas de utilizar, que son el Palacio de la Memoria, por ejemplo, la lista del árbol, la lista del cuerpo, la lista de la casa. Cosas sencillas, pero que pueden dar un gran impacto para, ya que una persona que esté hablando en público o que tiene que hablar en público o en sus técnicas de estudio. Introducción, la idea clave, agradecimientos, anécdotas, ¿no? Prohibido, estoy nervioso. Esa palabra, borren de su vocabulario. Van a disculpar, estoy nervioso, es mi primera presentación, soy nuevo en esto. No. El público no ha venido a escuchar tus excusas. El público, aunque seas un iniciante en el tema, ha venido a verte a ti como un experto, como una autoridad en el tema. El desarrollo.
ideas muy definidas. Un cierre impactante, una breve conclusión, un breve resumen, repetir la idea clave y el agradecimiento. Y mandarle siempre a la acción. Después de tu presentación, ¿qué van a hacer las personas? ¿A dónde les diriges? Y número 4, quizás como ensayo de la presentación. Para la siguiente presentación. Lo que decimos y cómo lo decimos. La palabra simplemente es el 7% en una presentación, las palabras que salen de tu boca. Los términos que puedes utilizar, palabras impactantes, desconocidas, dice, wow. Sí, nada más el 7%. Entonces, por lo que es muy importante que tenemos que prepararnos. Entonces hay que preparar el cómo. Todo aquello que complementa, le da forma y es independiente de los contenidos del tema que vamos a presentar, obviamente. El tipo de lenguaje que vas a emplear, cómo voy a organizar todas las ideas principales del tema que quiero transmitir al auditorio, los materiales que voy a entregar, los medios audiovisuales que voy a utilizar. Dice ayuda, no dice que va a reemplazar al orador. El tipo de comunicación que voy a seleccionar, el canal que voy a utilizar para comunicar, cómo voy a afrontar la ansiedad durante la presentación. Hay momentos que el orador se desconecta con el público. Es como que mi mensaje no está llegando, no encuentro lo que decimos, la empatía entre el público y el orador. Se me hace difícil conectar. Y en ese momento hay todo tipo de reacciones del cuerpo. El cuerpo empieza a transpirar, a sudar. Incluso mentalmente hay el autosabotaje. Dice, no, ¿estaré haciendo bien? ¿No me estaré equivocando? Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que manejar muy bien. El lenguaje verbal, ¿no? Selecciona las ideas adecuadas para su perfil, para la audiencia. Por eso es importante seleccionar, segmentar el público. Pues obviamente para profesionales tienes que hablar con los términos, pero ¿qué tal si es un grupo heterogéneo? Evita, dice que siempre que sea posible, palabras de otro idioma, ¿no? Un ejemplo que pone el feedback. No sabemos qué es el feedback, ¿no? Utilice frases cortas, cuide siempre su gramática, evite las muletillas. Es inevitable, utilizamos todos, hasta yo en algún momento utilizo. Sí puede ser, digamos, durante tu presentación puedes utilizar el unas 2, 3 veces, pero que sea constante en tu presentación, y ese es un problema tremendo, ¿no? Utilice palabras que despierten imaginación. Lo que en programación neurolingüística se manejan los 3 canales de comunicación. El visual, es decir, imágenes. Imagínense, observen, luz brillante, claro. El otro canal es el auditivo, ¿no? Escúchenme, hablemos, platiquemos. Hablando la gente se entiende. El otro canal es el sensorial, ¿no? ¿Cómo se sienten? Este asunto está espinoso, el sentido del tacto. Entonces, utilizar, generalmente, las estadísticas dicen que el 50% de las personas somos visuales, procesamos imágenes a través del sentido de la vista. Tenemos la preferencia del sentido de la vista. No dice que tengamos todos, sino tenemos los 3, pero predomina el sentido visual. Utilice ejemplos concretos, anécdotas, citas, lo que les comentaba de este libro, de los libros del Carnegie. Evite el lenguaje muy informal, palabras denigrantes, groserías. Ahora, si quiere decirlo algo grosero, algo que no esté adecuado al público, pero dilo con un sentido del humor. Y también saber en qué momento decirlo. Es importante. Y todo esto viene con la práctica, no es de la noche a la mañana. No se limita a exponer características técnicas, ¿no? Tradúzcalos en beneficios, ventajas para la audiencia. Manejo de la voz. Velocidad, si hablamos de manera rápida, hay personas que hablan rápido y no se les entiende.
Ahora, ¿se puede corregir todo esto? Sí se puede corregir. No es de la noche a la mañana, con práctica se le puede hacer. Pero aquí la clave esté, no importa que hables rápido o no importa que hables demasiado despacio. Hay que buscar un intermedio, pero que se te entienda lo que estás hablando. Ahí está la clave. Darle énfasis es más o menos cuando nosotros elevamos un poquito más la voz. Los silencios también son importantes. Si ustedes van a revisar el video cuando terminen, van a ver que yo utilizo los silencios. Y los silencios crean expectativa. Y cuando que el orador más o menos está hablando y de repente hace un silencio, y los distraídos, siempre hay un distraído, ¿no? En las audiencias, y dice, ¿qué pasa con este tipo? ¿Se olvidó o qué? Entonces, los silencios están para eso, ¿no? Para volver a conectar al público, para quizás al orador se le ha ido una idea, entonces para que vuelva a recordar, entonces utilice un silencio, el tono de voz, el volumen, cómo vamos a utilizar el volumen, la vocalización, que es importante. Entonces, el tono de voz, ¿no? Si es grave, tiende a hablar más rápido, si es agudo, tiende a hablar más lento. Son simplemente referencias, no siempre puede ser así. Hay que tener cuidado con un ahogar al final de las frases, la velocidad normal variada, lento al remarcar y dar énfasis, ¿no? Les voy a dar las 3 reglas de oro para hablar en público. Estoy hablando lento, al mismo tiempo estoy enfatizando, y no sé si ustedes se dieron cuenta, antes de decir las 3 reglas de oro, hice una pausa. Entonces estamos en una oración, estoy utilizando todas las herramientas. Vocalización adecuada, no exagerada, sirve para enfatizar. El volumen, aumentar el volumen equivale a subrayar los aspectos más importantes. Disminuir puede servir para crear ambiente más íntimo, más personal. Depende del número de asistentes, la sala donde estés. Los silencios previos y posteriores, decir algo, ¿no? Es importante siempre. Antes de empezar, como que lo estoy diciendo ahora, una vez cuando terminen de decirlo. Practiquen esto con las preguntas. ¿Les gustaría a ustedes conocer los secretos guardados de cómo influir a su audiencia? ¿Qué dijeron? ¿Qué respondieron? Sí, no. Es un silencio. Énfasis. No es remarcar. Cuando con los gestos enfatizamos fuerza, poder, o con los dedos que generalmente los políticos utilizan, o cualquier gesto, movimiento de las manos, 3 veces repetido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Énfasis. Lenguaje no verbal es el transmitir sin palabras, sin sonidos, a través de nuestra imagen y lenguaje corporal. Los gestos, la distancia, la postura, como qué mensajes te trae, por ejemplo, una persona que siempre va a estar mirando el piso, los lados, al techo, pero nunca mira a la audiencia. Entonces es importante. Los gestos deben reforzar, acompañar el mensaje verbal. Si yo digo que es el camino ancho o angosto, debo reforzar lo que estoy hablando con las imágenes. Un camino sinuoso, algo grande, algo importante. Tampoco es exagerar más o menos. Los gestos más o menos deben ir desde esta parte, desde los hombros, más o menos en este cuadro que estoy dibujando. Ahora, en algún momento puedes hacer esto, pero sin exagerar. No todo el momento tiene que ser así.
Entonces, maneja un espacio, un cuadro imaginario que no salgan de ahí. No exagere ni abuse de una expresión inmutable. Evite los sonidos guturales, las muecas repetidas. Postura, muévete de forma natural. No tiene que ser como un robot. Manténgase siempre de frente a los asistentes. ¿No? Refuerce los mensajes con los brazos y las manos, lo que les comentaba. Evite los movimientos automáticos y repetitivos. No todo el mundo, no todo el tiempo puede estar haciendo así. No sé, cualquier movimiento. Entonces hay que variar, a los momentos bajar las manos, luego sacar las manos, entonces hacer una variación. Mirada, practique el barrido de la mirada. El barrido más o menos, este sería, digamos, mi vista, entonces voy a hacer un barrido a ambos lados, como una cámara que está filmando. Mire a los ojos de las personas, siempre. Ahora, si estás haciendo virtual, a la cámara, evite el techo o el suelo o la pared, ¿no? Obviamente somos seres humanos. Ahora tampoco hay que ser como un robot. Alguna vez un vistazo al techo puede ser a los costados. El techo no es ningún delito, pero exponer en público, mirando a los costados, no es ningún delito. Simplemente un pestañazo. Ahora, por ejemplo, en este momento se me ocurre rascar esta parte. ¿Qué tipo de mensaje puedo enviar al público? Es un poco ambiguo. Por ejemplo, puede decir que este tipo está nervioso y no sé, pues en algo tiene que sacar esa energía demasiado que trae en el cuerpo. Está muy nervioso y pues el tocarse esta parte pues es algo que le digamos como que es como que un niño muy activo, entonces cuando le hacemos hacer algo pues se cansa de hacerlo, ahí descarga toda su energía. Puede mandar una señal también de que quizás estoy transpirando y me estoy, por no hacerlo de esta parte, entonces aquí lo estoy secando. O simplemente porque tengo que rascarme, nada más. Pero el error que puedo cometer es constantemente. El caso, por ejemplo, se me ocurre en una de las prácticas del curso de oratoria. Cuando hacemos en los tres niveles, el curso de oratoria, el avanzado, intermedio y básico, a los muchachos que llegan, a los estudiantes que llegan al tercer nivel, más o menos se le da como un practicante más, un docente practicante más, ¿no? Les damos alguna clase para que ellos puedan dirigir. Entonces me acuerdo en una ocasión que había eh, ya había egresado de la Facultad de Derecho, ya estaba haciendo sus primeros pasos y constantemente se tocaba la nariz. Hablaba y al final de la clase conversando un poco así, cómo te resultó la clase y me decía que de la nada, de la nada y por primera vez le ocurre que empezaba a chorrear de su nariz. Y en ese momento no se podía, digamos, quizá, eh, sacar el pañuelo o algún papel para secarse, pero y cuando estaba hablando él, ¿no? Cosas que pueden suceder. En ese momento no era lo ideal, digamos, utilizar un pañuelo, pero él hacía ese tipo de gestos, ¿no? Como que, pero en ese momento no se notaba que algo tenía problemas con la nariz, pues. Imagen, vístase de acuerdo al tipo de público, siempre. Cualquier tipo de público que tengas, ejecutivos, empresarios, un grupo de multinivel, vayas a un colegio, a la universidad. El orador siempre tiene que estar vestido un poquito mejor que el auditorio. Es la clave donde vayas, obviamente. Va a depender mucho.
del tipo de público que tengas. Distancia, no invada la distancia personal, o sea, no te vas a acercar así, no como en primera persona. El espacio personal dice que es la parte íntima, es un metro de una persona. Pues no le vas a tocar los hombros, no le vas a ir a sobar los hombros, ¿no? Tiene que ir a una distancia. Los gestos, sinceridad, buena fe, manos abiertas. Se dice que cuando una persona muestra las palmas hacia arriba, está mostrando que es honesto, que no trae nada escondido. Entonces, al hablar en público, siempre mostrar las palmas hacia arriba. La atención, la concentración, ¿no? Cara apoyada en la mano, con el índice extendido, inclinar la cabeza, acariciarse la barbilla. Defensa, manos cruzadas. ¿Qué tal si yo estaría dando una presentación con este gesto? Las piernas cruzadas. O estaría a lo costado. De la desconfianza, ¿no? Mirar al lado, frotarse el índice de la base de la nariz, ¿no? Rascarse del lado de la oreja. Desconfianza, ¿no? Algunos gestos que delatan nuestro cuerpo. El manejo de la ansiedad. Las personas experimentan una ansiedad natural, que es natural, ante una presentación. Aumenta el ritmo cardíaco, tu corazón empieza a latir más fuerte. Un nudo en el estómago, ¿no? Como una especie de vacío. Sudoración en las palmas de las manos, algunos transpiran en la cabeza, en el cuello, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Empiezas a temblar la voz, tu voz se empieza a quebrar, es como que estás dudando. Y eso se nota, en los últimos, no en los últimos, en los primeros minutos pasa eso, segundos. Una vez que tomas el hilo, pues puedes dar sin ningún problema, pero también hay otras personas que sufren toda la presentación de pánico escénico. ¿Por qué experimentamos ese tipo de sensaciones? Los pensamientos negativos. Es tremebundo una técnica que voy a utilizar. Por eso hago énfasis en la parte mental. Tenemos un curso que hemos grabado en video que se llama Habla para Triunfar, que lo pueden comprar en Hotmart. Este curso tiene 9 videos con estrategias para hablar en público, pero la mayoría de los videos están centrados en la parte mental. El miedo escénico, las creencias, la autoestima. Y lo más importante, doy a conocer que las personas tienen que estar conscientes, tienen que saber que alguna vez en su vida van a hablar en público. No será hoy, puede ser mañana, pasado, de aquí a un año, pero esa experiencia de hablar en público te va a tocar, te guste o no te guste. Pensamientos, por ejemplo, como me voy a quedar en blanco, ojalá que no me olvide, y si me caigo, sí, las primeras veces hablar en público es ni siquiera puedes caminar. Y si pierdo el hilo de la presentación, los famosos telón blanco, telón negro. Estás hablando y como de la nada se te van las ideas de la mente. Y si no les gusta mi presentación, ¿eso qué? Mucha gente está más preocupada en eso, ¿no? Dale, adelante, no pasa nada. Ya en el camino vas a mejorar. Y muchas personas no se atreven a dar unas palabras de felicitaciones, de agradecimiento, por ese miedo. Todos estos miedos están fabricados en nuestra mente, son simplemente fantasías. Una cosa real sería, digamos, que a ti te haya pasado o a alguien que cuando estabas hablando en público se te cayó la tarima en algún momento se te olvidó
el hilo de la conversación, se te fue las ideas, en otras palabras, y el público te empezó a arrojar con, no sé, todo lo que encontraba, cuadernos, revistas, incluso los zapatos, lo que fuera. Eso no ocurre. Más bien el público está ahí para que tu presentación sea exitosa, aunque no lo creas. Sí puede haber algún, como decimos, ¿no? Un payaso por ahí que quiere arruinar tu presentación. Sí existe. Pero la mayoría de las personas están en el auditorio para que seas un triunfador, para que tu presentación sea excelente. Pero el orador muchas veces trae ese miedo, ¿no? Que por ahí lo estoy haciendo mal, por ahí me voy a equivocar. ¿Qué me van a decir después de eso? Pensamientos negativos, transformarlos en pensamientos positivos. Aunque estés de nervios, simplemente hazlo. Si como que te están traicionando, decimos, ¿no? Los nervios, habla más fuerte, gesticula con más fuerza, con entusiasmo, agrégale vitalidad, fuerza a tu presentación. Con eso ya estás. Más consejos para reducir los nervios. Aquí no te dice, presten atención a esta lámina. Más consejos para reducir el nerviosismo. Dice, estar familiarizado con el tema. No dice aquí, vas a hacer, no sé, 50 respiraciones o te vas a leer este libro. No dice. El número 2 dice, prepara bien la exposición en todos sus aspectos. Ensayar previamente. Tener bien clara la introducción. Realizar 3 inspiraciones profundas antes de hablar. Sí, ahora sí, recién dice inspirar. Primero dice familiarizarse con el tema. En otras palabras, preparación. Transforma tus pensamientos en realistas y positivos. Bueno, realista, por ejemplo, no es con ser pesimista. Sí, hoy tengo una presentación, hoy voy a hacer, de que los nervios me puedan traicionar, sí, de que las cosas me pueden salir mal, sí, que alguien del público me pueda arruinar mi presentación, sí, pero ¿cómo voy a enfrentar ese tipo de situación? La número 3, ahí está, respiraciones, inspiraciones antes de comenzar. Comienza con un elemento impactante, siempre algo que llame la atención. Haz participar al auditorio. Ahora obviamente tienes que saber manejar situaciones. Considera a tu audiencia de igual a igual. Al final somos de carne y hueso. No por el hecho de que tú eres un expositor, tengas títulos, en este caso no sé, estudios superiores, diplomados, doctorados, magíster. No por el hecho de que eso, los títulos que tengas, eres tú mejor que los demás. Humildad ante todo. Entonces, si estás en el escenario, siempre los escenarios reales tienen la tarima arriba. Si te toca presentar en ese tipo de situaciones, baja del escenario y al nivel del público. Controla el tiempo. Generalmente las personas, cuando nos inviten, cuando nosotros vayamos invitado a otra parte, pues tenemos que tener bien el control, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos van a dar? Sesiones de preguntas y respuestas. Cuida tu lenguaje verbal y no verbal. Siempre. Obviamente no tenemos que ser todo un gurú dotado de sabiduría, de experiencia, de preparación. A pesar de eso, tenemos que nomás cuidar. Apoya tu presentación con medios visuales, ¿no? Las presentaciones en PowerPoint no tiene que reemplazar el PowerPoint al orador. Tengan muy en cuenta, ¿no?
He visto situaciones todavía en los presenciales. Voy a tomar un papel. Imagínense, esta es mi nota de apuntes. Ahora, alguien me dirá, pero la pregunta, ¿no? La respuesta es, ¿tener apuntes en una exposición es delito? No. Yo voy con mis apuntes. Yo tengo un atril portátil que utilizan los músicos. Yo pongo mis notas en el atril y listo. El atril está ahí. Y cuando necesito pasar al siguiente tema o algún apunte que tengo, voy al atril, miro y sigo hablando. Lo que les decía, ¿no? He visto todavía hacer presentaciones así, como un pergamino, un rollito, ¿no? Así. A ver dónde se me ve. Por aquí más o menos. Entonces, a medida que va leyendo así, va desenrollando, ¿no? Entonces, puedes utilizar el atril, como les dije, puedes utilizar cartillas de 10, 20 por 10, dependiendo. Y las cartillas vas pasando, tienen que estar numeradas para que por si se te cae, o sea, todo tipo de situaciones te puede pasar. Hay que estar bien prevenidos, ¿no? Obviamente, si utilizas ayudas, notas, pues es que digamos que no dominas muy bien el tema o estás presentando uno nuevo. Pero si tú estás en el tema, regularmente haces exposiciones. Regularmente diríamos unas 2 veces al mes o una al mes. Pero si haces 2 presentaciones a la semana, pues eres un experto. No necesitas de notas. Realice una cierre para mantener una impresión positiva. La preparación cuidada siempre es un medio de apoyo nada más. Las ayudas visuales. Sirve para subrayar una idea, clarificar un concepto. Debe ser visual, no para ser leída. No sé si me siguen en YouTube o en mi página de Face, Oratoria Efectiva. Constantemente hago presentaciones. No lo leo. Hay a veces sí tengo que leer. Y por ejemplo veo, por ejemplo, número 6, requisitos de los medios visuales para una presentación exitosa. Y listo, ya sé que más o menos está. Y no necesito estar leyendo. A pesar de eso, muchos presentadores siguen leyendo en el modo virtual. Así que en las presentaciones visuales, las ayudas visuales, no tienen que reemplazar al orador. Ayuda nada más. Está bien que tengamos unas 2, 5 ideas hasta en una lámina. Está bien, perfecto. Algunos ponen imágenes, yo hago utilizo todo tipo de presentaciones en PowerPoint. Y me acomodo al tipo. Ya sea simplemente con textos como esto, con imágenes. Eso también tiene que ser, ¿no? Es como que cuando te invitan a una presentación, una empresa, y muchas veces el auditorio no es un auditorio real, simplemente es una sala. Independientemente que, por ejemplo, el cable, por ejemplo, ya sea de la computadora, del proyector, que esté a tu alcance para cambiar de diapositivas, pero generalmente no nos dan las comodidades necesarias. Imagínense que yo tengo que hacer una presentación aquí al frente de la audiencia
Pero la portátil me ponen a un costado, digamos, en los 2 metros, y cada vez que yo tengo que hablar, tengo que ir a caminar hasta 2 metros y cambiar la diapositiva. Pasa, muchas veces me ha pasado a mí igual. O sea, no por el hecho de que esté incómodo te vas a enojar. Tenemos que acomodarnos a las circunstancias. Pues obviamente en otras situaciones te van a dar, pues, obviamente, todas las comodidades que quieras, ¿no? Dar divisiones simplificadas, mensajes claros, sencillos, pocas líneas, pocas palabras. Utilizar espacios en blanco, utilizar variedad de imágenes sugerentes y gráficos. Una vez asistí a una presentación, era como una especie de foro. Y bueno, creo que, entre ellos había varios oradores. Más o menos como que terminó la ronda de los oradores y una persona representaba a una institución. Y esta persona reclamó al moderador, a la persona que está dirigiendo el evento, y dice: yo represento a tal empresa, a tal institución, y tengo la obligación de informar a la audiencia y de participar. En otras palabras, ella, en este caso era una dama, quería presentar sus ideas de la empresa, quería aportar, digamos, con su idea, pero en el programa no estaba. Bueno, ante la insistencia y delante del público, el moderador le dio lugar. ¿Y qué pasó? Comete el error en las ayudas visuales. Presenta una planilla de Excel con los números pequeñitos y ni siquiera se puede leer en el proyector. Entonces, si ella no puede leer, peor el público. Y encima utiliza sus notas y empieza a leer. Simplemente son errores nada más. Entonces, si tú quieres presentar una planilla de Excel en un proyector, puedes darles copia a todos los participantes. Ese sería lo ideal. Porque si el orador está a 1 metro, 2 metros de la pantalla que está proyectando, y ni siquiera el orador o la oradora puede leer, peor el auditorio. Peor las personas que están en el fondo. Entonces, cualquier tipo de texto que se presente en la pantalla, en el proyector, tiene que leer la persona que está en las últimas sillas, en el fondo. Bueno, si no, ¿para qué? ¿Para qué proyectamos? ¿Vale? Entonces, ese tipo de errores, un tiempo yo me dediqué a asistir a todas las conferencias, simposios, foros posibles que estaba al alcance de mis manos. Algunas veces se podía pagar, algunas veces gratis, pero ¿a qué iba yo a esas presentaciones? A estudiar todo, al público, al orador, a sus presentaciones, cómo manejaban los oradores, la situación, el contexto. Y por eso es importante hablar en el público. En uno de esos eventos he visto a un abogado. Ya tenía su doctorado y la presentación está dirigiendo a otra persona que le ayudaba a pasar la laptop. Él se dedicaba a leer sus notas, ni siquiera sin mirar al público ni a la pantalla. Entonces, incluso del público dijeron: si está leyendo, es mejor que nos dé para nosotros la copia. En otra situación también vi a un famoso médico con muchas especializaciones, incluso en el exterior.
pero presentar en público con muchas dificultades. No vamos a juzgar, no vamos a decir que es malo. Falta de conocimientos, falta de práctica puede ser, pero la clave es no cometer esos errores. Que las experiencias que nosotros tengamos siempre sea para mejorar. Si algo nos pasa en una presentación es para mejorar siempre. Bien, para concluir, esta es nuestra academia, Centro Orellana, Academia de Oratoria Estratégico, y nuestro número de WhatsApp, el 63 65 60 08 para Bolivia, y con el numeral o código para el exterior 591. Cualquier tipo de asesoramiento, ya sea personal en grupo, estaremos a sus órdenes. Bien, amigos, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo. Espero que haya agregado valor a su vida y que estas herramientas que tienes ahora en tus manos puedas utilizarlo en tu próxima presentación cuando tengas que hablar en público. Te veo en la siguiente presentación.